Pues vamos a ofrecer un teatro crítico grabado en directo que se titula Alejandro Dugin, Rusia y Ucrania. La coyuntura o la razón de animarnos a hacer este teatro crítico surgió hace poco más de un mes, cuando Daria Dugina pues, fue asesinada el día 20 de agosto, la hija de Dugin, y aprovechando que José Ramón Bravo iba a venir a Oviedo, Asturias, para hacer dos presentaciones de su libro Filosofía del Imperio y la Nación del siglo XXI, publicado por Pentalfa hace unos meses y que quienes nos ven pues ya lo conocen porque ya se ha dedicado programas a este libro, pues aprovechamos la ocasión de que estaba aquí, que iba a estar aquí presencialmente José Ramón, para poder mantener una conversación con él sobre Dugin en general y sobre pues, la actualidad más inmediata, puesto que él en Filosofía del Imperio cita ampliamente a Dugin y lo tiene presente y interesa mucho contrastar las opiniones de Alejandro Dugin, la influencia que tiene en los países de habla española. Dugin habla perfectamente español, aparte de otras varias lenguas, y particularmente ha tenido o tiene mucha presencia en Argentina, ya desde el año 14, creo que es la primera vez que fue a la Argentina, invitado por Alberto Vuela, que supo que Dugin estaba de visita en Brasil y movilizó inmediatamente a la CGT para que le organizaran una conferencia en el año 14 y luego pues ha vuelto a la Argentina pues más veces. La tercera vez Dugin estuvo en Argentina invitado también por la CGT y por el Centro de Estudios Estratégicos Sudamericanos, que depende de la CGT, en marzo de 2019, con ocasión de las conmemoraciones del 70 aniversario del Congreso Nacional de Filosofía, que se celebró en Mendoza en el 49 y que Juan Domingo Perón lo nacionalizó. Se hicieron 3 jornadas de conferencias, de mesas redondas, en las que participó Dugin en las 3. En la primera estaba también pues, Marcelo Gullo, Alberto Vuela y otros autores. Existen vídeos de esas 3 sesiones, los hemos replicado en Nódulo TV, se pueden ver fácilmente y tiene el mayor interés. Y de hecho, pocos meses después de esa presencia, esa tercera estancia de Dugin en Buenos Aires, pues la editorial Nomos publicó Logos Argentino de Dugin en la misma colección donde apareció Nosotros y Ellos de Alain de Benoist, Rebelión en la Aldea Global de Alain de Benoist, con prólogo de Alberto Vuela, y El Contragolpe del filósofo italiano Diego Fusaro, con el que compartimos hace 20 días en Córdoba en un evento organizado por Postmodernia precisamente. Y en este sentido, bueno, hay también que advertir que Dugin ya había sido publicado en el año 15 en España, aunque en Huesca, aunque por alguna razón que igual José Ramón nos puede decir, en su bibliografía dice que la edición está hecha en Leipzig, en español, pero bueno, seguramente pues igual los de Amazon le vendieron un ejemplar impreso en Leipzig o así, pero la edición en papel está hecha en Huesca por la editorial Hipérbola Janus, que tiene como lema divulgando la tradición para preservar el espíritu, y que luego han publicado más libros de Dugin, etc. Bueno, pues entonces en este contexto lo primero que te sugiero, José Ramón, es que hagas una semblanza genérica de Dugin, ¿no?
en el contexto de lo que luego vamos a hablar. Muy bien. Bueno, Dugin es un autor que está de actualidad desde hace unos años en Rusia, pero sobre todo en ciertos círculos de Occidente, por sus posiciones teóricas, en filosofía política sobre todo, que luego trataremos con más detalle, pero bueno, fundamentalmente porque se opone a las corrientes dominantes de pensamiento en el mundo occidental y que pues se puede, bueno, ha pasado por varias fases o simpatías ideológicas, por así decir, y bueno, pues incorpora a una teoría política que él propone una serie de ideas y de conceptos que en parte nosotros compartimos y que hemos expuesto en el libro, en Filosofía del Imperio, pero también de las cuales nos diferenciamos en otros aspectos, ¿no? De su teoría pues tampoco la compartimos enteramente. Entonces, fundamentalmente es, en el ámbito de Rusia por lo menos, es conocido en el ámbito académico. No tiene tanta influencia política como se pretende, pero sí es un autor relativamente conocido. Cuando yo estuve en Rusia, bueno, la primera vez que estuve hace pues, algo más de 7 años, pues, sus libros se podían comprar perfectamente en las librerías, supongo que seguirá siendo así, pero no era posiblemente el autor más leído en cuanto a lo que es ensayo político y actualidad, ¿no? Entonces, pues es un autor que podemos encuadrar, se le puede encuadrar varias corrientes. Una podría ser el nacionalismo ruso, aunque habría que matizar mucho eso. Otra sería el euroasiatismo, otra sería, podemos decir, el tradicionalismo. Tiene muchas influencias, ¿no? Muy diversas, que es posiblemente lo que ha hecho que en el mundo occidental pues, se le confunda a veces en cuanto a sus posiciones filosóficas, políticas, incluso ideológicas, ¿no? Es una persona, bueno, sí, tampoco es muy mayor, tendrá unos 60 años así, pero... Es del 62, sí. Cumple 60 años. Exacto, entonces ha hecho una carrera bastante en el ámbito, ya digo, de la teoría política y bueno, pues lo que es el pensamiento público, ¿no? Actual de Rusia y en relación también con la geopolítica mundial, pues que ha adquirido una relevancia importante, sí, por decirlo en líneas generales. Mira, se me ocurrió mirar un poco en la Bulgopedia cuando se crearon las páginas dedicadas a Dugin en distintas lenguas, ¿no? Y tiene su interés, es decir, como todo el mundo sabe, la Bulgopedia tiene un historial donde puedes ir al primero que creó la página y que en algunos casos, hombre, luego han evolucionado muchas, evidentemente lo que no se puede es perder el tiempo, salvo que alguien quiera hacer un trabajo, por otra parte, interesante, pero ya son trabajos, en el caso de la página de Dugin, por ejemplo, pues de ir viendo las propuestas de modificación, los añadidos, los matices y quién los ha ido haciendo, o sea, qué servicio de inteligencia, qué friki, qué editor de ese instrumento ideológico. Y entonces, en el caso del inglés, la primera entrada, quien crea el embrión de la entrada de Dugin es un doctorando inglés desde la Universidad de Belfast, que estaba estudiando cuestiones de extrema derecha. O sea, y de ahí decide hacer la entrada de Dugin en inglés. En francés tarda 2 años en entrar, y es en abril del 2006, cuando se hace la entrada de Dugin en francés. Y la hace un tal Stephen, por el lobo estepario, un seudónimo, teóricamente que no sería fácil de localizar, pero bueno, cometió un error el autor, que se llamaba Juan Claudio Pérez, nacido en Orán, un físico francés, pero que al crear su perfil en la Bulgopedia, durante 4 minutos mantuvo su nombre y luego ya puso el seudónimo. Entonces, buscando no en la entrada de Dugin, sino en el perfil del personaje, pues ahí cometió el error durante 4 minutos de poner su nombre. Este señor ya murió y la entrada que hizo él en el 2006 no está mal, porque es un físico nacido en el 44, ya maduro, ya muerto, y que pretende identificar ideológicamente a Dugin en esa primera entrada. En ruso no entra hasta septiembre del 2006, no se le hace una entrada
En alemán, en diciembre del 2008. Y en español, hasta noviembre del 2009, no tiene entrada Dugin en Bulgopedia. Y curiosamente, el que hace esa primera entrada de Dugin es una IP que solo está operativa un mes, que escribe desde Pamplona y que cabe sospechar que tenía algo que ver con Asturias, porque en ese mes, que hizo como unos 15 movimientos, pues modificó la página de Sabino Fernández Campo, la página de Juan José Plans, cosas así raras, cambiando señales de la Wikipedia para poner en lugar de autor español, poner autor asturiano y tal, pero bueno, y por alguna razón ese anónimo personaje hizo una entrada a Dugin. Más interés tiene, porque Dugin sí que para mucho público ha adquirido beligerancia o presencia a raíz de lo sucedido en Ucrania y particularmente a raíz del asesinato o de la neutralización de su hija el día 20 de agosto, porque Daria Dugina no tenía entrada en la Bulgopedia, pero al día siguiente de su asesinato inmediatamente se hizo, y la primera entrada se le hizo en inglés. Y unas pocas horas después en español, pero ya sobre la edición traducida. Sí. Y lo interesante es ver, para que se vea cómo funciona la Bulgopedia, quién hizo la entrada inicial de Daria Dugina, que fue un acrónimo que se llama Imblanter, con Y, Imblanter, que en realidad es Yaroslav Mikhailovich Blanter, que es un físico nacido en Moscú en el 67, hijo de otro físico soviético conocido, abuelo de Salomón Blanter, otro personaje que tiene entrada en la Wikipedia rusa, pero este más joven, este nació en el 67, 5 años más joven que Dugin, este señor tuvo ya una carrera, fue captado por el atlantismo, diríamos, ¿no? En el año 95 le dieron una beca a Humboldt para estar un año en Alemania. Al año del 96 al 2000 estuvo contratado por la Universidad de Ginebra y a partir del 2000 es profesor de la Universidad de Delft en Holanda, ahora es ciudadano holandés. De 2007 a 2011 fue administrador de la Bulgopedia en ruso y tuvo que dimitir porque después allí hubo protestas, porque claro, fundamentalmente porque, por ejemplo, en 2002 este Blanter, pues la OTAN le encargó organizar un taller de estudios avanzados. Entonces, claro, alguien que se pone a mirar un poco ya con detalle y sin ingenuidades quienes mueven los hilos de las cosas, pues evidentemente, aunque sea ruso nativo, haya nacido en Moscú, ahora es ciudadano holandés, mimado por la OTAN desde 2002 y administrador de la Bulgopedia rusa, ¿no? Pues este personaje es el que hizo la entrada en inglés, la primera entrada de Daria Dugina. Esto es para que digamos, el contexto de Guerra Fría nunca acabada y de Guerra Caliente en la que estamos. Y entonces, vamos a ver, podemos hablar varias cosas de Dugin para que quienes nos ven puedan situarse. Podemos, aunque volvamos, Dugin, por ejemplo, en Argentina, bueno, y en general, a muchos gusta pues la famosa cuarta teoría política, ¿no? Pues que después del liberalismo, del socialismo y del fascismo vendría ¿qué? Vendría una teoría que según Dugin es una propuesta, ¿no? Porque él la deja relativamente abierta, no la plantea de manera, vamos a decir, cerrada o dogmática o como algo que haya que adoptar de manera universal, entre otras cosas porque él se opone a esa pretensión de universalidad del globalismo y bueno, del liberalismo occidental, y por tanto subraya cuando propone la cuarta teoría política que cada civilización o cada pueblo, ¿no? Pues va a adoptar o a aplicar esa teoría de acuerdo con su naturaleza o su historia o sus necesidades o incluso contradicciones. De hecho, hay un libro publicado por José Alsina, por Josep Alsina en España,
que trata de alguna manera, bueno, primero de exponer o de hacer llegar al público de habla hispana la cuarta teoría política de Dugin, pero también de algún modo adaptándola a lo que sería el ámbito, la plataforma hispánica, ¿no? Entonces, la cuarta teoría política, como has sugerido tú, pues sí, desde la posición de Dugin, es una superación de esas tres grandes ideologías de la modernidad contemporánea, el liberalismo, el fascismo y el comunismo. Bueno, al liberalismo la llama primera teoría, al socialismo o al comunismo, si no me equivoco, la llama segunda teoría, y el fascismo sería la tercera, ¿no? Entonces, vencidos, digamos, después de las guerras mundiales, vencidos el fascismo y el comunismo, lo que quedaría como ideología, por así decir, totalitaria, ¿no?, totalizadora, sería el liberalismo. De tal forma que, y esto es algo que tiene muchas concomitancias con lo que planteamos en el libro, a pesar de que nosotros no sigamos a Dugin como tal. En ese punto sí. Lo que queda como, digamos, ideología universal, como dogma casi podríamos decir, ideológico-político en la época actual, sería el liberalismo, ¿no? De tal forma que Dugin llega a decir que incluso, bueno, por supuesto hay liberales de izquierdas, liberales de derecha, incluso llega a decir en alguna conferencia o en alguna presentación que se puede incluso ser, pues, de ultraderecha y ser liberal también, ¿no? Es decir, que todo, por así decirlo, estaría dentro del liberalismo, y él propone esta teoría yendo justamente contra el liberalismo, ¿no?, entendiéndolo en un sentido amplio, no solo en un sentido economicista, sino en un sentido también, pues, moral, político, digamos, histórico, ¿no? Y bueno, pues es una teoría que él propone, claro, partiendo de Rusia, ¿no?, de todas las fuentes que él ha recibido, que son muy variadas, tiene, digamos, un abanico de influencias, digamos, filosóficas muy amplio, pero siempre parte de la plataforma rusa, y por eso, pues, para elaborar esta teoría, pues él también parte del concepto del euroasiatismo, ¿no?, la posición central de Rusia en el continente euroasiático, su oposición, esto es algo que toma de Mackinder y de la geopolítica anglosajona, la oposición de lo que sería lo que él llama la civilización de la Tierra, cuyo epicentro, por así decirlo, sería Rusia o el espacio euroasiático, frente a la civilización del mar, que sería, pues, el imperio, vamos a decir, anglosajón, ¿no?, el imperio de las islas, de los paraísos fiscales, y bueno, un poco el imperio marítimo que rodearía o intentaría rodear a esa masa continental en cuyo centro estaría Rusia, ¿no? Tú en tu libro, en la página 430, dices que Dugin carece de capacidad para analizar la función del Estado en Eurasia, por la vía de un espiritualismo metafísico, etcétera, ¿no? Sí, porque Dugin plantea algunos conceptos y algunas ideas que son perfectamente solventes y que podemos asimilar sin ningún problema en todo aquello que tengan de realistas, ¿no?, en cuanto al análisis de la geopolítica, de la lucha entre imperios, aunque él no utiliza el concepto de imperio ni de imperialismo, sí, pero para referirse a los anglosajones, ¿no? No utiliza seguramente porque es un término incómodo, como sabemos, para referirse a Rusia, claro, ni a ningún proyecto de teoría política para Rusia. Pero por otro lado también, precisamente por esas influencias que tiene de ciertas filosofías, podemos decir, de corte germánico, ¿no?, que son también de la modernidad, ¿no?, pues incorpora, bueno, el propio concepto del Dasein, ¿no?, alemán, que es un poco el estar, el estar allí, es el concepto que traduce como del ser, ¿no?, de los pueblos, de las naciones, de las civilizaciones. Pues es un concepto que, desde el punto de vista sobre todo del materialismo filosófico y del realismo político en general, pues podemos decir que tiene bastante de metafísico, en el sentido de que se trataría de una sustancialización, ¿no?, una especie de hipóstasis de lo que podríamos llamar las naciones históricas, o incluso las civilizaciones, o los pueblos, o las naciones, si queremos decirlo así, que sí, tienen una existencia objetiva y real como producto de la historia, pero no son sujetos jurídico-políticos, ¿no? Y parece que Dugin, en su argumentación, en la propuesta que hace la teoría, le da esa subjetividad, ¿no?, a esos pueblos de los que habla, de las civilizaciones. De alguna manera da la sensación de que sustituye la clase social del marxismo con esos pueblos, o con ese ser, ¿no?, esas civilizaciones de las que a veces también habla,
que tiene además que encontrar su propia liberación del sistema anglosajón, su propia vía histórica, cultural, etc. Entonces, en ese sentido, yo creo que no hay teoría, es una teoría política, claro, porque tiene mucho que ver con la política y la filosofía política, pero no es una teoría política en el sentido de que no plantea una teoría del Estado como tal, ¿no? Ni mucho menos del imperio. Les falta, cuando plantea a Eurasia, o sea, de alguna manera un poco como la convivencia de distintas culturas o civilizaciones frente al, digamos, la uniformización anglosajona, pues que cada cultura, cada gran espacio civilizatorio conserve sus tradiciones, su idiosincrasia, su lengua, su religión, etc., pues ahí se parece que se puede percibir cierto idealismo como de una convivencia armónica entre las culturas y demás, que claro, atendiendo al principio de dialéctica, pues en realidad no es posible porque es que no se puede dar, no se ha dado nunca, ¿no? Bueno, vamos, tú en tu libro, ¿no?, en la página 336, analizas la carencia de una teoría política o imperial, el exceso de personalismo causal, También, pues, en el caso de Gorbachov, claro, en la descomposición de la Unión Soviética, etc. Y sorprende un poco en un autor como Dugin, que es religioso y ortodoxo, y además ortodoxo. Es decir, que ese prejuicio a tener en cuenta la idea de imperio que le permitiría enlazar con la continuidad que tú adviertes, bueno, y que se pueda, en donde en una continuidad del imperio ruso, pues el periodo soviético fue pues una fase, sí. una fase. Entonces, que es como si estuvieran presos de lo inmediatamente anterior, ¿no? Que sorprende desde una posición ortodoxa, ¿no? Sí, se me Ortodoxa ocurre, religiosa, sí, exactamente. Se me ocurre pensar que es porque es una suposición, que el término imperio es incómodo en relación, es decir, a la hora de exponer la teoría en relación, por ejemplo, con los pueblos de las ex repúblicas soviéticas, ¿no?, los pueblos que pertenecieron al Imperio Ruso y luego a la Unión Soviética, que no son Rusia, y luego pues la propia posición de Rusia respecto a Occidente o incluso parte del resto del mundo, como Asia y demás, ¿no? Es decir, el término imperio, y esto ya lo resaltó Gustavo Bueno en su momento, pues es un término que tiene muy poco prestigio en el mundo académico, en el mundo periodístico, político en general, y cuando se utiliza se hace con un carácter pues como moralista o condenatorio, y bueno, pues casi siempre para referirse a posiciones de hegemonía que directa o indirectamente se consideran inaceptables, ¿no? Entonces, seguramente se me ocurre pensar que ha evitado la palabra imperio, imperialismo, porque a lo mejor él cree que eso pues perjudicaría su propia teoría, ¿no? Entonces habla pues de los espacios civilizatorios, habla del ser, habla de, bueno, pues de la cultura rusa, de todos estos conceptos que evidentemente tienen que ver con el imperio, ¿no?, porque es el producto de un imperio todo esto, pero él evita, bueno, no sé si deliberadamente o no, creo que sí, utilizar la palabra imperio y conceptualizar el imperio, porque además yo creo que sospecha, y con razón, que en Occidente les faltaría tiempo para acusarlo de imperialista y de fascista. De hecho, ya lo han hecho sin que teorice el imperio, ¿no? Antes mencionaste a José Alsina, el artículo que escribió en el 18, La cuarta teoría política del filósofo ruso Alexander Dugin, estratega asesor de Putin, que lo publicó en Argentina contra Info y que lo hemos replicado en Filosofía en Español, que es bueno, para que se puede leer ahí fácilmente en el mismo texto. Y que, entonces, claro, ahí que a Dugin en español lo publique una editorial que dice que está preservando el tradicionalismo por el espíritu, los vínculos, claro, con otras corrientes pues alemanas, francesas de la nueva derecha que en principio son paganas. Pero entonces, y liberales muchas de ellas, claro, también. pues eso, Alain de Benoist, etcétera, que han influido ampliamente en Dugin. ¿Cómo se puede, cómo ves tú esos acercamientos, digamos, desde posiciones tradicionalistas, con un ortodoxo hermano separado, pero no pagano,
y pagano en el sentido de de tener un espiritualismo religioso, pero al margen de las religiones reveladas, más cercano casi pues a posiciones propias del indigenismo bárbaro precristiano, es decir, no en posiciones ateas, en cualquier género. O, por ejemplo, en Argentina, la vinculación con el peronismo, ¿no? Que no deja de tener también cierta curiosidad. Es decir, cuando Dugin en el 19 en Argentina, en sus intervenciones, dicen que Perón es el profeta ontológico, el ejemplo a seguir por todos los jefes de Estado. Sí. Es decir, claro, ahí eso mezclado con la teoría con la multipolaridad, etcétera, etcétera. ¿Cómo se encaja ideológicamente eso? ¿Es todo un caos? ¿Qué líneas se podrían encontrar? No, tiene cierta lógica. Lo que pasa, como dices, claro, hay podemos pensar incoherencias, ¿no? Porque todas estos partidos de Occidente, nosotros los englobaríamos en el liberalismo en sentido amplio, ¿no? Lo que pasa es que es verdad que ciertos partidos que se suele identificar con lo que se llama la extrema derecha, que también son ideas que existen en algunos partidos de extrema izquierda. Lo que pasa, en la medida en que intentan, al menos en su discurso, recuperar ciertas tradiciones, ciertos valores que parece que pues el liberalismo más postmoderno, ¿no? Y más desatado pues está dejando atrás o ha destruido ya, pues parece que eso lo acercaría o digamos que despertaría ciertas simpatías en tradicionalistas como Dugin, ¿no? Que van contra el liberalismo. También es comprensible que busque, por así decir, apoyos, ¿no? Y puntos de encuentro, por así decir, en algunos grupos de Europa occidental, porque él seguramente reconoce que el liberalismo ya pues, lo inunda todo en el mundo occidental, pero hay grupos que, con toda la confusión que puedan tener en su ideario y en su discurso, aún conservan elementos que pueden ser, digamos, concordables o asimilables a lo que es propiamente una teoría o una posición político-filosófica más tradicionalista, sin que sea realmente eso, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre pensar, pues, con la victoria de Meloni en Italia, pues muchos han dicho que si esto va a suponer un acercamiento de Italia a Rusia, que han intentado ya buscar las identificaciones o dijéramos los parecidos, ¿no? Entre, pues bueno, estos partidos, en este caso vamos a decir calificados de extrema derecha, y lo que es el tradicionalismo, por esa confusión que suele haber entre conservadurismo o liberalismo, dijéramos, ultraconservador, y el tradicionalismo, que en realidad son cosas diferentes, porque el tradicionalismo estaría fuera del liberalismo. Entonces, tiene cierto sentido que haya acercamiento. Lo que pasa es que en la manera objetiva de operar de estos partidos y de estos grupos en el contexto occidental liberal en que se insertan, son en realidad una cosa muy diferente, ¿no? Porque al final están dentro de un sistema que se opone completamente a la teoría que plantea Dugin, que en realidad supondría desbancar o abandonar el liberalismo, ¿no? Entonces, recuperar un orden moral, político, de costumbres, de organización social que realmente rechazaría los principios liberales individualistas, subjetivistas, moralistas, etc., de los que están impregnadas todas estas ideologías, por muy, digamos, conservadoras que se pretendan, porque el conservadurismo, como la propia palabra supone, en realidad es conservar lo que hay, no es volver, y claro, lo que hay pues es lo que tenemos, ¿no? Lo que pasa es que sí que es verdad que ha habido grupos dentro del liberalismo más conservador. Eso se ha visto, por ejemplo, en la propia historia española liberal del siglo XIX y XX, ¿no? Ha habido grupos primero que eran tradicionalistas o católicos opuestos al liberalismo, que luego fueron poco a poco entrando en el sistema, por así decir, y que finalmente, pues a lo mejor algunos evolucionaron hacia posiciones que podríamos decir más izquierdistas, marxistas, socialistas, etcétera, y otros que evolucionaron hacia posiciones dentro del liberalismo, pero conservadoras primero, incluso algunos pues simpatizantes del fascismo y demás. Es decir, que esos dos extremos, pues digamos que han atraído a tradicionalistas que han acabado pues identificándose con esas ideologías que en realidad son modernas. Lo que pasa es que tienen elementos discursivos y demás que apelan a la tradición, pero están dentro de un orden moral y político que ya es moderno, ¿no? Que no,
realmente no corresponde, estrictamente hablando, con los valores tradicionales. Y lo de Perón, yo creo que es un poco diferente, porque Perón yo tampoco lo identificaría así. De hecho, la tercera vía o la tercera posición que plantea Perón se supone que va contra las que ya existen, ¿no? Pues vamos a decir, simplificando mucho las cosas, aunque es muy discutible hablar así, pero las derechas, por así decir, las izquierdas, pues se sitúa más allá de todo eso y propone esa tercera vía, que es una vía nacional, pero que, y eso es quizá la originalidad o la diferencia en Perón, trasciende lo que sería el Estado nacional o el Estado liberal, moderno, en este caso argentino, para ir o abarcar lo que sería, bueno, habla mucho de América del Sur, pero también podríamos interpretarlo como Hispanoamérica, ¿no? Y en ese punto sí que concordaría mucho con Dugin, porque claro, digamos, el ámbito, la plataforma cultural sobre la que se proyecta o se plantea la teoría es realmente el ámbito de lo que fue el imperio, sin nombrarlo como tal, ¿no? Es decir, un espacio civilizatorio muy amplio que no se puede circunscribir a Argentina, ni a España, ni a Uruguay o al Estado que sea, en el caso hispánico, ni tampoco en el caso ruso a solamente la Federación Rusa actual, aunque sea la mayor parte de lo que fue el imperio, pero bueno, hay pueblos, bueno, la propia Ucrania, Bielorrusia, bueno, muchos pueblos del Cáucaso, ¿no?, que son también ortodoxos o cristianos por lo menos, y luego otros pueblos que sí son túrquicos y islámicos, ¿no?, que incorporó el imperio ruso, que evidentemente no son ortodoxos, no son rusos en sentido étnico, pero que han convivido durante mucho tiempo dentro del espacio imperial ruso y por lo tanto en ese sentido formaron también parte de una misma unidad política y se puede decir que en muchos sentidos civilizatoria, ¿no? Entonces, en ese punto sí que se podrían concordar con todas las diferencias que pueda haber, pero bueno, también es verdad que Dugin, quizá por su propia, la posición de la que parte, más eurocéntrica o rusocéntrica, comprensiblemente, mira siempre mucho más a Europa como tal, ¿no? De hecho, llega a tratar o a hablar de Europa como también como si fuera un sujeto, ¿no?, o de Occidente. Entonces, y de hecho, tampoco hace la diferenciación que para nosotros es vital entre el protestantismo y el catolicismo, ¿no? Él considera que Occidente, de hecho, seguramente en línea con muchos autores rusos también tradicionalistas, ve el protestantismo y el catolicismo un poco como la misma, ¿no?, un poco los aglutina en, bueno, pues, un Occidente enfrentado siempre a Rusia y sin diferenciar mucho más, ¿no? Sí, sí, la madre del cordero seguramente es la idea borrosa, o como queramos decir, de Europa, de las Sí, distintas claro. Europas que, por ejemplo, Bueno sistematiza de una manera precisa y distinta. Aquí se están confundiendo los términos. Por ejemplo, la Unión Europea tiene prohibida su entrada en su territorio a Dugin. En la página de la editorial esta de Huesca, donde hay obras de Dugin, de Hipérbola Janus o Janus, vi el otro día que ponían un letrero que Amazon había bloqueado la venta de los libros impresos en papel de Dugin por la situación actual en Europa, pero que sí se podían comprar en edición digital, ¿eh? Pues será que Amazon los vende desde Estados Unidos y entonces ahí hay más, pero no puede mandar el paquete de Dugin a Europa porque, entonces, claro, cuando hablamos de Europa, en la ideología en la que estamos inmersos dentro de la Unión Europea es Unión Europea, y entonces Dugin es atacado. Sin embargo, por ejemplo, cuando una persona como Diego Fusaro el otro día dijo terminantemente: el enemigo de Europa no es Rusia, el enemigo de Europa no es China, en términos geoestratégicos, el enemigo de Europa son los Estados Unidos. Claro, eso, en el contexto en el que lo dijo, como en una universidad de verano auspiciada por un ente dependiente de la Unión Europea y regido por polacos y por húngaros, pues levantó las ampollas, se enfadaron muchísimo. Claro, ¿qué pasa? Pues que, entonces, enlazando con lo de Meloni, claro, Meloni ha tenido la prudencia de no tocar el asunto de Ucrania, pero obviamente la Europa de la que son Europas distintas de lo que se está hablando. Entonces, claro, aquí la Europa sublime, la Europa
mística a la que se está refiriendo. O sea, Dugin, ¿tú crees que tiene una idea de Europa precisa o también es una construcción más o menos nebulosa? Pues no me consta que haya ofrecido una teoría de Europa, por así decir, ¿no? Una conceptualización de Europa como tal. Me acuerdo de una frase que dijo su hija respecto a Europa, algo así como, no lo voy a decir textualmente, pero vino a decir con palabras muy parecidas que la idea de pluralidad o de diversidad, algo así, ¿no? Está formada contra la identidad europea, ¿no? Se dirige contra la identidad. Claro, habría que preguntar, bueno, ¿y qué es la identidad europea? Claro, pues, hay muchas formas de identificar Europa, ¿no? Es decir, por ejemplo, la identidad de la Unión Europea es que casi todos los europeístas hablan inglés, que hoy día en la Unión Europea es una lengua residual que la hablan los de Malta y los de Irlanda. Y los de Australia. No, pero una vez que se fue de la Unión Europea, que se fue el Reino Unido, pues a ver, claro, a los alemanes les gustaría imponer el alemán y a los franceses el francés, cuando en realidad la lengua universal que queda en la Unión Europea ahora es el español. Dugin habla español, Sí. pero no van por ahí los tiros. Es decir, claro. Aquí los desajustes son absolutos. Incluso lo que decíamos, Fusaro, que defiende un nacionalismo italiano y el italiano y no sé qué más, tampoco habla español. Habló en inglés el otro día, que es decir, la lengua de Malta. Sí. Entonces, claro, Dugin, hay los límites que tiene, o sea, las concepciones que tiene. Claro, tú lo acabas de decir, al no diferenciar protestantes de católicos, ¿no? Por ejemplo, ahí está cercenando muchas posibilidades de análisis, ¿no? Se puede plantear que cuando él habla de Europa también él diferencia, incluso cuando se refiere a Estados Unidos, por ejemplo, él diferencia entre lo que serían los pueblos, ¿no? Las culturas, las civilizaciones, y lo que es, pues, dijéramos, los estados liberales de hoy en día, ¿no? Entonces, en un escenario hipotético en el que se hubiera superado el liberalismo, los pueblos de Europa podrían ser incluso aliados, ¿no? Incluso dice que puede haber, y esta es una posición que han defendido también otros autores rusos, por ejemplo Igor Panarin, ¿no? Que es un conocido politólogo ruso, bueno, que publica mucho en internet y demás, pues también va en esa línea, es decir, que hay focos, por así decir, en principio amistosos o, bueno, más filorrusos en distintos sectores del mundo occidental, incluido Estados Unidos. Lo que pasa es que, claro, pues el mundo en el que vivimos está dominado por el liberalismo, por estas oligarquías liberales y, bueno, pues por un orden político y una ideología política que es dogmática. Él dice, es un dogma, ¿no? El liberalismo, dice él, es totalitario, y en eso le doy bastante la razón, ¿no? Es un totalitario porque no admite decir, si tú te sales de ahí vas a la hoguera. Sí, pero precisamente con lo que ha sucedido en Italia hace 3 días, se ve los límites de la propaganda liberal. Y Meloni es europeísta, ¿eh? Meloni es europeísta, o sea, que ese es el gran engaño, que encima piensan que no sé. Eso, ¿no? Claro, pero ahí son las contradicciones, pero sí. ¿Hasta qué punto son, qué europeísmo están defendiendo? Porque ahí eso es lo que es contradictorio, y seguramente hay escarbando, pues hay ideólogos solapados con otras posiciones de lo más interesante. Pero lo que sí, por lo menos lo que sí está en crisis es el sistema de propaganda, de adoctrinamiento y de entontecimiento ideológico que sufrimos. Y se ve en las repercusiones. O sea, la enemiga por Dugin. O sea, tú antes lo habías mencionado, que la pregunta sería ¿por qué suscita críticas tan fuertes en el mundo, digamos, liberal occidental, por decirlo así, o atlantista, una persona como Dugin? ¿Por qué le ponen nerviosos, ¿no? Claro, porque va justamente a la raíz del problema, es decir, ataca el dogma en realidad, ¿no? Que es lo que nadie cuestiona, es decir, tanto si están en la derecha como en la izquierda, nadie cuestiona los dogmas liberales individualistas, de la libertad, la igualdad, dijéramos los mitos modernos, ¿no? La idea del democratismo, todo esto es dogma en el liberalismo moderno, vamos. Entonces, claro, él se dirige contra todo eso, entonces es una persona que no puede ser
incorporada o asimilada de ninguna manera, bueno, quiero decir su teoría, ¿no? Sí. Porque no se trata de que, bueno, uno puede ser un marxista radical y, bueno, pues los liberales, ¿no? O los librecambistas, o la derecha en general, pues puede criticarlo, pero está dentro de un sistema en el que se puede discutir, se pueden pelear entre ellos, pero al final podemos decir son todos liberales, ¿no? Dugin está fuera de todo eso, entonces de alguna forma no va solo contra una corriente, no va solo contra una ideología como tal, aunque él hable de ideologías, no va contra un partido, ni va contra una doctrina, sino que va contra todo lo que es un orden, justamente el orden en el que está basado el mundo moderno, contemporáneo, occidental, liberal, y por lo tanto, pues claro, ese tipo de ideas, y ahí se ve la importancia de la ideología y la potencia de lo, aunque él, bueno, es simplemente pues un autor, un académico que con cierto, dijéramos, cierta fama y tal, pero nada más, ¿no? Por eso, pero no conviene que se difundan esas ideas. Claro, no, bien. Bueno, la pregunta, desde el materialismo y la plataforma hispánica en la que se mantiene tu libro, que es un análisis de la filosofía del imperio y de la nación en el siglo XXI, pero sobre el problema político de las Españas y las Rusias, ¿no? ¿Qué críticas habría que hacer o cabría hacer o qué limitaciones se pueden ver a las posiciones de Dugin? En buena medida ya hemos comentado la carencia de una idea de imperio, pero ¿qué consecuencias tú crees que sistematizar esto, ¿no? Claro, que ya hemos esbozado? Bueno, como mencionábamos antes, ¿no? Pues todo lo que tiene que ver con la crítica al liberalismo, con, dijéramos, buscar la racionalidad o la validez de ciertos postulados del tradicionalismo, sin que eso signifique volver a una época anterior, porque él lo plantea para el futuro. Él dice que las ideologías pasadas ya están pasadas, como el fascismo, el comunismo y demás. Todo lo que signifique, dijéramos, resaltar el ámbito civilizatorio de lo que fue el imperio, aunque él no utilice este término, pues las Rusias, las Españas, ¿no? El mundo hispánico, el mundo ruso ortodoxo, etc. Todo esto tiene concordancias con nuestras posiciones, eso sí. Ahora bien, la idea de Europa como una unidad, como una entidad, como un sujeto, ¿no? Que nosotros negamos, porque no lo es, ¿no? Materialmente, históricamente, ni políticamente. No. Se puede decir incluso que la Unión Europea ni es unión ni es europea, porque excluye a Rusia, que es la mitad de Europa, y no está unida porque no es un sujeto político, y además está hegemonizada por una potencia que está fuera de Europa. Quiero decir que, pero bueno, entonces esa idea de Europa como una unidad, pues en principio por nosotros sería rechazable. Y luego la idea que a veces se ve como del nacionalismo un poco presente, el nacionalismo de Estado, y luego una idea de lo que sería la nación histórica, aunque él tampoco utiliza este término, que correspondería con los pueblos del imperio, ¿no? Los pueblos hispánicos, los pueblos ruso-ortodoxos, ruso-bizantinos, pues parece que, no sé, se van como alternando en Dugin, ¿no? A veces parece que habla pues en nombre de esas civilizaciones, ¿no? De esos espacios que van más allá del Estado nacional, del Estado como tal, actual, y otras veces pues parece que apoya o dijéramos defiende posiciones que serían de un nacionalismo, por así decirlo, estatalista, ¿no? Claro, en su caso pues no hay tanta diferencia porque Rusia pues tiene casi la extensión del antiguo imperio ruso, por lo menos una extensión mucho mayor que la de cualquier país hispánico, pero no deja de ser una parte de lo que fue el imperio al final, ¿no? Entonces, en ese sentido, claro, nosotros nos alejamos de esas posiciones de limitar, por así decirlo, en el caso hispánico, por ejemplo, ¿no? La hispanidad, por supuesto, a España, o al Estado español actual, o a cualquier otro Estado hispánico, ¿no? Y de hecho, bueno, entendemos el nacionalismo de Estado actual como un límite a cualquier proyecto de integración de los pueblos hispánicos, ¿no? Y que además opera en un sentido contrario también, dentro de esos estados como un potencial agente disgregador o desintegrador de esos estados, precisamente por el principio individualista que incorpora el liberalismo, en el que se basa el liberalismo. Entonces, todo aquello que plantea Dugin, que podemos interpretar como metafísico, como idealista, como voluntarista, ¿no? Él no habla en términos revolucionarios como los marxistas, pero sí dice que es que deberían las civilizaciones encontrar su espacio, pues defender su ser, su Dasein, etc. Claro, eso es rechazable por nuestras posiciones porque tratan de ser realistas, objetivistas, ¿no? Materialistas en ese sentido. Y cuando nosotros, por ejemplo, defendemos bueno, pues un acercamiento, una recuperación de valores católicos, lo hacemos desde un punto de vista de la racionalidad que ha tenido el catolicismo,
precisamente para congregar a los pueblos hispánicos durante muchos siglos, ¿no? Mientras que en el caso de Dugin, pues parece ser que tendría un carácter más esencialista, que estaría a lo mejor, tendría concordancias con ciertas doctrinas pues, bueno, de la tradición alemana, por ejemplo, o, en definitiva moderna al final, ¿no? Es decir, con esos elementos pues sí, metafísicos, idealistas, que son incompatibles con una teoría propiamente materialista, realista, sin que ello signifique que no hay elementos muy realistas y muy válidos en Dugin, ¿no? Y que nosotros podemos adoptar. Pero ese sería el principal, yo diría, la principal diferencia. Y también el hecho de que habla, pues eso, de Europa en un sentido, o sea, es muy centrado en Europa, ¿no? De hecho, llega a plantear como, no sé qué palabra utiliza, pero bueno, de esos, dijéramos, de esas civilizaciones, llega a plantear un poco en la línea de, como dijo Danilevsky, Gumilyov sobre todo, ¿no? Algunos autores, dijéramos, rusos de la tradición, pues de Europa como si fuera una especie de civilización ella misma, ¿no? Enfrentada a Rusia. Es decir, la Europa occidental, pues claro, tendríamos que plantearnos qué es una civilización. Un poco en la línea también pues, de Huntington y todos estos, ¿no? Que meten al mundo en realidad anglo-occidental liberal dentro de una misma civilización. Pero claro, ahí tienes pues, países de tradición católica, países, por supuesto, protestantes, e incluso los países ortodoxos que se han incorporado a la OTAN y pues, a todo dijéramos, a esta estructura de poder anglosajón, que también estarían ahí como parte supuestamente ya del mundo occidental, de una civilización occidental. Entonces nosotros negaríamos que eso realmente es una civilización. Nosotros basaríamos el concepto de civilización realmente en el imperio, es decir, porque el imperio, como dijo Oswald Spengler y han sugerido otros autores, fue el mayor y sigue siendo el mayor agente civilizador, ¿no? El imperio generador, el imperio en ese sentido civil. Entonces, esa nación histórica, que a veces con cuyo concepto nos hemos referido al mundo hispánico también, viene precisamente de la conformación del imperio, ¿no? De cómo forja el imperio esa comunidad política que, a pesar de su gran diversidad, tiene un carácter unitario, ¿no? Precisamente por el catolicismo y por el carácter civilizatorio del imperio y el carácter, dijéramos, incorporador, sobre todo en el caso hispánico. También en el caso ruso, lo que pasa es que con menos, vamos a decir, homogeneidad religiosa. Entonces yo, por resumirlo, diría que habría varios puntos, pero fundamentalmente dos. Los conceptos metafísicos e idealistas de la teoría de Dugin no serían asimilables por nosotros, y en segundo lugar, que esto es importante, la visión de Europa como una unidad. Para nosotros, partir de esa diferenciación entre catolicismo y protestantismo es fundamental, porque es en lo que basamos, claro, y de lo que partimos para elaborar la teoría política, ¿no? Bueno, como habíamos dicho que íbamos a hablar de Dugin, Rusia y Ucrania, pues quizá para entrar un poco en el asunto de Ucrania, estaría bien que lo enlazaras con la visión geopolítica de Dugin y en particular la cuestión ucraniana. ¿Cómo claro, enlazaríais la cosa? Sí, bueno, Ucrania, sin entrar tampoco en detalle porque nos podríamos alargar mucho, pero es un país que, como mucha gente o la mayoría sabrá, está hecho un poco a pedazos, ¿no? Con distintos grupos étnicos, históricamente perteneció a distintos estados. Como estado, ella misma pues, tiene una existencia históricamente efímera, ¿no? De pocas décadas, o sea, prácticamente se puede decir que no tiene historia, como estado. Desde la visión de Dugin, Ucrania, y seguramente también desde la visión de los tradicionalistas rusos y de muchos nacionalistas rusos, sin que sean necesariamente tradicionalistas ni euroasiatistas, Ucrania, para la mayoría de ellos, tiene una importancia capital porque, primero, la cuna de la civilización rusa está en la Rus de Kiev, es decir, el primer estado ruso fue Kiev, ¿no? Entonces, pues claro, es como si, no sé, de repente pues un agente enemigo hubiera convertido, no sé, a Asturias en enemigo de la hispanidad, por así decir, ¿no? Y se hubiera creado allí un nacionalismo totalmente, ferozmente antihispánico. Entonces, desde esta perspectiva, claro, Ucrania sería parte de la civilización rusa, ruso-ortodoxa en un sentido amplio y abarcador. Todavía hoy hay amplísimos sectores de la población del Estado ucraniano que son simpatizantes, son filorrusos, que son rusos étnicos, y de hecho la mayoría de la población ucraniana habla el ruso, a lo mejor no como lengua materna, pero sí lo habla la mayoría, e incluso como lengua materna, pues por lo menos un tercio o un 40%. Yo cuando estuve en Kiev, esto hace, pues eso, creo que hace 6 años o así,
prácticamente todo el mundo hablaba ruso, además como lengua habitual. Es decir, el ucraniano era la lengua oficial, en el espacio público todo estaba en ucraniano, pero la gente lo que hablaba mayoritariamente, había gente que hablaba ucraniano, pero la mayoría de la gente hablaba ruso. Es decir, que es un país que, guste o no decirlo así, en los sectores occidentales, sobre todo por la situación actual, está totalmente vinculada a Rusia por la historia, por lo menos la mayor parte de Ucrania, ¿no? Entonces, desde posiciones, dijéramos, rusas, tanto nacionalistas como euroasiatistas, pues Ucrania forma parte de un mismo pueblo, incluso de una misma nación, ¿no? Claro, no nación en el sentido liberal moderno, ¿no?, del Estado nacional, que es étnicamente, o se pretende que sea étnicamente homogéneo, que hable una misma lengua, que tenga una misma religión, una misma iglesia, etc. Claro, eso no, pero en muchos sentidos se considera como parte de la misma nación histórica, de la misma civilización, y por lo tanto, pues claro, es dejar que Ucrania se incorpore a la OTAN o se incorpore al mundo occidental, de alguna forma es desprenderse de una parte esencial o constitutiva, por así decir, de lo que ha sido la nacionalidad rusa históricamente, o la civilización rusa históricamente, en un sentido abarcador y amplio, ¿no? Y por eso esta situación es tan sangrante para muchos rusos, ¿no? Y bueno, pues claro, también desde el punto de vista de la geopolítica supone, pues como sabemos, un peligro real, ¿no?, para el Estado ruso, el hecho de que Ucrania se incorpore a la OTAN y bueno, pues a la estructura atlantista que al final es el imperio de Estados Unidos, no nos engañemos, ¿no? Y que al no haber además fronteras naturales, porque es un territorio donde no hay apenas montañas o barreras, cordilleras y demás, pues vamos, es que estarían a muy pocos minutos potencialmente de recibir un misil desde Ucrania, ¿no?, en Moscú o en San Petersburgo, donde sea. Entonces es una cuestión histórica, cultural y demás, pero también de supervivencia geopolítica del Estado ruso, ¿no? Sin que esto signifique que, bueno, sin que reconocer esto signifique una justificación de la intervención rusa en Ucrania. Esa es otra cuestión, pero que históricamente ha sido así es real, ¿no? Y bueno, pues desde el punto de vista de Dugin, yo creo que, bueno, no es que crea, es que lo ha dicho así, es decir, él ve a Ucrania como parte de esa civilización rusa, ¿no? Y por lo tanto, pues bueno, Ucrania, desde esta visión, tendría que formar parte de ese espacio, ¿no? Y además, geopolíticamente, pues es importante para la propia supervivencia de Rusia y su resistencia frente al imperio anglosajón, que Ucrania esté unida a Rusia y no al mundo anglosajón o al mundo occidental, ¿no? Muy bien. ¿Y el devenir de lo que está sucediendo desde el proceso? Si tú tienes opinión, vamos, una cosa tan confusa, de la muerte de la hija de Dugin, ¿qué opinión tienes? Yo creo que es un acto simbólico porque, para empezar, Dugin, y creo que lo hemos sugerido antes, no tiene en Rusia la misma importancia que tiene en Occidente, tiene mucha menos, ¿no? Se le conoce, sí, en ciertos ámbitos geopolíticos, de teoría política. O sea, lo que aquí se repite, que es el Rasputin de Putin, son fantasías de la propaganda. Sí, es propaganda, es propaganda. Porque interesa difundirlo así, ¿no? Interesa presentarlo como forma parte, pues, de la narrativa de los medios, que además desde hace muchos años se le presenta así, pero vamos, gente informada, sobre todo en Rusia, ¿no?, o que conocen Rusia desde Occidente, saben que no tiene ni muchísimo menos la prevalencia o la influencia en el Kremlin que se pretende. Más bien es una persona, pues eso, del ámbito académico, un teórico, que se conoce en ciertos ámbitos, pero que desde luego no tiene, posiblemente ni conozca a Putin personalmente, ¿no? Entonces, se le conoce más en Occidente a Dugin, aun siendo, digamos, dentro de ciertos círculos y demás, que en la propia Rusia, y tiene más relevancia y más peso, y se habla más de él en Occidente, en los países occidentales, que en la propia Rusia, ¿no? Hay especialistas, bueno, antes mencionabas a este señor que hizo una tesis doctoral, me parece, ¿no?, sobre Dugin. Bueno, ha habido otros, hay uno en Canadá, no me acuerdo ahora del nombre, más joven. Pero gente desde fuera. Desde fuera, sí, desde fuera, porque, bueno, unos están sinceramente interesados en conocer su pensamiento porque de alguna forma les deja descolocados, ¿no?, porque está fuera, todo lo que esté fuera del liberalismo es una cosa como que no se comprende, ¿no?, porque siempre se busca encajarlo
en algunas de las ideologías modernas, ¿no? Y claro, pues no encaja como tal. Claro, porque además aquí la confusión por parte de muchos de los que han escrito de Dugin apresuradamente, pues recordando que al poco de la descomposición de la Unión Soviética él intervino en la reescritura de estatutos de un partido comunista, pero que luego, claro, iba por vía religiosa, ¿no? Es decir, la confusión es absoluta, ¿no? Sí. Que incluso, ya puestos en plan conspiranoico, cabría hasta sospechar que la relativa presencia de Dugin en Occidente, si no estuviera también movida por hilos que buscan darle aire para poder buscar un chivo expiatorio, para querer crear un fantasma en torno a Putin, etcétera, ¿no? Que eso es muy curioso, ¿no? Sí, y además interesa que, claro, pues todo lo que sea aprovechable, digamos, para la narrativa impuesta por los grandes medios de comunicación occidentales, que ya sabemos a qué intereses geopolíticos son afines, pues lógicamente se aprovecha, ¿no? Es decir, bueno, pues aunque Dugin no se conozca en Rusia o no tenga influencia real en el Kremlin, pero se le presenta como el gran cerebro inspirador. Además, bueno, si además se le identifica con la ultraderecha, con el fascismo, etcétera, ya digo, por esta muchas veces incapacidad o imposibilidad de los autores liberales, sobre todo académicos anglosajones, de poder discernir lo que es liberalismo de aquello que no lo es, ¿no? Siempre tienen que encajarlo los extremismos, según ellos, pues o sea, hay que ser o fascista o comunista al final, ¿no? si no eres un liberal moderado, por así decir. Y entonces, bueno, pues como evidentemente no lo pueden calificar de comunista porque el comunismo todavía tiene, a pesar de todo, dijéramos, se le respeta más, digamos, en ciertos ámbitos académicos y demás, pues lo que es absolutamente demonizable es el fascismo, ¿no? Eso sí. Entonces, la manera de, no solo Dugin, sino la propia Rusia, ¿no? Es decir, si este señor es un fascista, además resulta que es el cerebro de Putin y Putin está al frente de este país, pues, claro, pues evidentemente es una vía más o un instrumento más para, en definitiva, atacar mediante la ideología, ¿no? Y la propaganda a Rusia, porque esto es una guerra geopolítica y entonces, bueno, pues el imperio hegemónico, que es Estados Unidos, tiene los medios, ¿no? Para difundir esa imagen del enemigo, que, bueno, puede haber algo de cierto, siempre hay algo de verdad, ¿no? Algún fulcro de verdad en todo esto, pero que para nada corresponde a la visión, digamos, extrema y además el mal esencial, ¿no? que pretende Occidente respecto a Rusia. Entonces yo creo que es una figura, por así decirlo, que se presta mucho a esto, claro, ¿no? Que les ha venido muy bien, por así decir, a Occidente, para de nuevo atacar a Rusia en otro frente, ¿no? Y suponiendo que haya sido aireado Dugin para crear un discurso que interese al atlantismo, por decirlo así, ¿no? Y ante la realidad de la presencia y de los seguidores que tiene Dugin, pues eso, en Argentina, en Brasil, en España, ¿tú crees que cabría algún encaje prohispánico por esa vía o con Dugin? ¿Cómo lo ves eso? ¿Desde el punto de vista de Dugin o desde el punto de vista desde el punto de vista hispánico, los que hablamos sí. español, es decir, que vemos estas cosas con cierta distancia? Sí, bueno, o sea, antes mencionaba Alsina, pero vamos, hay otros autores que también podrían incorporar por lo menos parte de la teoría de Dugin en todo aquello que tiene de recuperación del tradicionalismo, de oposición al liberalismo, de oposición... ¿El tradicionalismo ortodoxo o el tradicionalismo bueno, en nuestro caso, de Balmes o el tradicionalismo de quién? Bueno, en nuestro caso el tradicionalismo católico, porque Balmes ya estaba un poco contaminado por el conservadurismo liberal del siglo XIX, pero bueno, se le puede considerar un tradicionalista. Pero sería un tradicionalismo, por así decirlo, católico, es decir, sería una forma de reivindicar la identidad civilizatoria más que nacional, ¿no? Porque, claro, es que si al final te quedas en lo nacional estatal, pues, por ejemplo, en el caso de Hispanoamérica caerías en el folclorismo, ¿no? Porque, claro, ¿qué diferencia hay? Yo sé que esto puede malinterpretarse si nos oyen pues, colegas del otro lado del Atlántico, pero objetivamente, ¿qué diferencia hay entre Uruguay y Argentina, o entre muchas zonas de Perú y Bolivia, o de Ecuador, o entre Colombia y Venezuela, etcétera, ¿no? En sentido cultural, histórico, étnico, pues la verdad es que muy pocas, o no más de las que pueda haber dentro de esos propios estados.
Entonces, en el caso hispánico, lo que realmente tendría relevancia desde un punto de vista histórico es esa comunidad política que creó la civilización católica. Entiendo que sería recuperar la tradición en ese sentido, porque hoy el catolicismo pues, está prácticamente desarticulado en esta propia sede. Bueno, en el programa Teatro Crítico se han dedicado varias sesiones a hablar precisamente de la protestantización del catolicismo. Es evidente que hay una progresiva y cada vez más acelerada implantación de un orden moral, un orden político, ideológico, claramente acorde con los principios, con la cultura anglo-germánica, protestante, liberal moderna, ¿no? Muy diferente, muy contrario en muchos sentidos, por no decir en casi todos los sentidos, con la tradición católica, que ya prácticamente en muchos aspectos casi está olvidada, ¿no? o se está olvidando ya. Entonces sí, se podría adaptar, se podría asimilar, pero adaptándolo a la realidad hispánica. Además, creo que se presta mejor que en otros ámbitos a ello por la propia dimensión de las Españas, ¿no? Del mundo hispánico, comparada con la de las Rusias, ¿no? Que no puede ser lo mismo en el caso pues, de Italia o incluso de Francia, aunque también tuviera su imperio, pero no es un imperio civilizatorio en el sentido hispánico-ruso, o no sé, con Alemania, o con, hablar de imperio en Francia es más bien voluntad imperial frustrada. Tuvo un imperio colonial efímero. O crear pseudo-imperios con Bokassa y cosas así. Tuvo un imperio colonial, claro, de colonias extractivas en África, pero no creó un imperio en un sentido civilizatorio. Y bueno, en el caso de Alemania, Italia, Polonia, etcétera, pues su identidad se agota en Europa, ¿no? Como dijo Gustavo Bueno, es decir, es que no pueden ir más allá. Y eso explica también que en los países europeos, de algún modo, la manera de ganar potencia política o relevancia política sea o bien alinearse con un imperio anglosajón, que sí es realmente universal, nos guste o no, o bien resaltar aspectos, dijéramos, de la tradición, pero que claro, como su identidad se agota en su propio Estado, en su propia nacionalidad europea, pues al final tienen que caer en ideologías que son modernas, como el fascismo en el extremo, ¿no? El ultranacionalismo, que también existe o puede existir en el ámbito ruso e hispánico, pero que no tiene mucho sentido, porque realmente pues la escala es incomparable, ¿no? Entonces, de algún modo, lo que plantea Dugin estaría bastante en línea con lo que podríamos plantear para el caso hispánico, de distintas maneras, ¿no? Distintas concreciones políticas, pero que sería abarcaría lo que hoy son distintos estados, no se limitaría, por ejemplo, a la España actual. Y lo que ha hecho el liberalismo justamente es separar esos, dijéramos, las distintas partes de la hispanidad en estados, y además España, al estar inserta, la España actual, en la Unión Europea, eso en gran medida la aleja, ¿no? La separa del resto de la hispanidad, claro, porque la asimila a una estructura anglo-germánica y protestante. La cultura española de hoy posiblemente es más española hoy Hispanoamérica que la propia España peninsular. Muy bien, pues estamos terminando esta entrega de Teatro Crítico que se titula Dugin, Rusia y Ucrania, y entonces le pido a José Ramón Bravo que diga todo lo que no hemos dicho todavía para cerrar el programa. Bueno, pues por cerrarlo de alguna manera, podríamos destacar que Dugin es un autor interesante de leer para aquellos que no lo conozcan, que lo intenten analizar sin prejuicios, no basándose en lo que dice la narrativa de los medios de comunicación. La prensa burguesa. La prensa burguesa, vamos a decirlo así, porque además él ha incorporado, por cierto, ahora que dices esto de burgués, muchas categorías del marxismo, aunque no va por ahí, pero reconoce que el marxismo es recuperable en muchos aspectos, pero no es marxista, que intenten leerlo y comprenderlo sin el ideologismo y el maniqueísmo propio de la cultura política actual, y bueno, pues porque es un autor interesante que puede aportar mucho, sin que eso signifique que haya que identificarse con él, porque hay diferencias entre la tradición rusa y la tradición hispánica, del mismo modo que también se pueden establecer parecidos. Entonces, Dugin es un teórico que tiene relevancia en ciertos ámbitos, sobre todo del estudio de la geopolítica, a la que ha dedicado mucha atención. Entonces, todos aquellos interesados en la geopolítica, en las relaciones entre grandes potencias, creo que les interesará a Dugin, porque además incorpora conceptos geopolíticos como los de Mackinder y la geopolítica británica y demás, ¿no? Que mucha gente también conoce.
Y bueno, pues como decíamos antes, no es, no es el pensador del Kremlin, ni es una persona que tiene relevancia pues, político-filosófica y académica, pero no realmente a un nivel propiamente político, dijéramos, de Estado, por así decir. Y bueno, pues que la situación de Rusia y de Ucrania da para otro programa seguramente, Para muchos. para muchos, pero seguramente la teoría política de Dugin ayudaría a aquellos que no la conozcan a ver o analizar la cuestión tan complicada de lo que está ocurriendo hoy en Europa Oriental, ¿no?, con la invasión o la intervención rusa en Ucrania, desde otra perspectiva y con otros presupuestos, ¿no? A partir de ahí, pues cada uno, lógicamente, interpretaría las cosas como mejor lo viera o como estimara conveniente, ¿no? Muy bien, pues lean a Dugin, pero siempre no olviden que les va a ayudar mucho la perspectiva de José Ramón Bravo en Filosofía del Imperio y la Nación del siglo XXI, que se puede encontrar en edición digital para cualquier interesado del universo mundo. Pues nada, José Ramón, terminamos aquí este teatro crítico. Muchas Muchas gracias. gracias.